Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Damos gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio de estar con ustedes un tiempo más, una oportunidad más de poder expresar, compartir el pensar del Espíritu. Y digo el pensar porque es el sentir del Espíritu, debo decir, ¿no? Porque es la impresión que ha proyectado al Espíritu, a mi espíritu, por lo cual hoy puedo compartir contigo palabras de vida. Y estamos en este tiempo que así el Espíritu nos ha enseñado y nos ha señalado de enseñados por tu palabra. Y eso es la intención de esta intervención. Y vamos a permitir que la Escritura continúe sembrando en nosotros. Por eso el sembrador salió a sembrar. Y hay una buena siembra porque, mira, te adelanto, como dice la Escritura, cuando compara el Señor al sembrador y cuando describe y explica la parábola del sembrador, entre ellas el sembrador es nuestro amado Señor, en el cual realmente toda palabra que sale de su boca y toda su siembra es buena, es muy buena. Sin embargo, sabemos que hay el enemigo, el que siembra, el que busca sembrar la cizaña, pero gloria a Dios, porque ciertamente para nosotros los hijos de Dios, los que sabemos escoger, los que sabemos discernir por el Espíritu, recibimos y queremos ser esa tierra buena que produce ese fruto de justicia que Dios está esperando. Así que, amados, prepara tu corazón. En esta hora nos disponemos a disfrutar de su palabra y este tiempo glorioso por medio de la enseñanza de las Escrituras. No hay otro camino. Gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios, quien es el que da y otorga la apertura del reino de Dios. Él es el que pone en nuestros corazones la luz. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el creer, produce en nosotros el deseo de estar atento. Él abre nuestros oídos, como dice la Escritura, en muchos de los casos de las conversiones de personas. Dice, abrió el entendimiento, él le abrió el entendimiento al apóstol Pablo, él le abrió el entendimiento a las multitudes para que pudieran creer. Así que confiamos en la obra plena del Espíritu Santo y que en esta hora usted que está escuchando o que va a escuchar próximamente la palabra, pueda esta palabra alcanzar ese propósito. Porque también cuando se resiste, se le puede resistir. Pero creemos que estamos hablando con personas que anhelan, que desean esa formación de parte del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Espíritu Santo de Dios, y te pedimos, Señor mi Dios, que sea usted obrando en nuestros corazones, que sea usted quitando, destruyendo, derribando todo argumento, todo lo que se levanta, toda obra de maldad, oposición que se levanta contra tu reino, mi Dios eterno, todo argumento de las tinieblas, toda obra de mentira, engaño, falsedad, usted sea derribándola, Padre. Disponemos, presentamos nuestros corazones delante de ti, Señor, y te pedimos, mira si en nuestros corazones hay iniquidad. Señor, perdona nuestra maldad, perdona todos nuestros pecados ocultos, perdona toda nuestra maldad, consciente, inconsciente, reconociendo, Señor Jesús, que todos somos pecadores, que necesitamos de tu sangre, Señor Jesucristo. Y te pido en esta hora que limpies y purifiques nuestros corazones de tanta corrupción, de tanta maldad que el maligno quiere impartir a través de malicia, cizaña, mensajeros de las tinieblas que quieren, Señor, alejar tu pueblo, que apartar tu pueblo de escuchar, mi Dios eterno, que quieren, Señor, mi Dios eterno, el maligno sembrar la cizaña. Pero en esta hora, reconociendo el poder que hay en la oración, reconociendo el derecho legal que tenemos, por lo cual somos hechos hechos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios. Por esa razón oramos delante de ti, reconociendo, mi Dios eterno, que no estamos exentos a poder recibir, a poder escuchar alguna malicia, ataque. Y por eso, Señor, te pedimos, derriba de nuestras mentes, corazones, todo obstáculo que se levanta, Señor, contra tu palabra, que es impartida, implantada por el Espíritu Santo, mi Dios eterno. Te pedimos, límpianos de toda maldad, mi Dios eterno, y permite, Señor, que con mansedumbre podamos recibir la palabra
impartida, implantada, para que ella produzca el fruto de salvación en cada una de nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, eres tú el que trae convicción de pecado. Espíritu Santo, eres tú el que salva. Eres tú el que convence. Eres tú el que convence de juicio. Eres tú el que convence de pecado. Y sobre todas las cosas, eres tú el que da testimonio de la palabra. Eres tú el que revela las intenciones del corazón de los otros hombres. Padre, en tus manos encomendamos esta tu palabra y encomendamos los corazones de aquellos que hayan de venir, Señor, porque así tú los traes conforme a tu propósito, Señor, para que tu Hijo sea formado en nuestros corazones y de esa manera, Señor, seamos arraigados en la palabra de la vida eterna. Padre, bendice, Señor, liberta, salva, encuentra, rescata, llama, haz como quieras en esta hora, Señor, pero sabemos que la gloria es tuya precisamente porque eres tú, Señor mi Dios, el que edifica, eres tú, Señor mi Dios, el que restaura, levanta, eres tú. Y fuera de ti nada queremos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amigo y amada, vamos directamente al taller del maestro con su palabra. Y la palabra se encuentra y vamos a empezar pensando. Mateo 13. Mateo 13 y vamos a iniciar en el verso 44 porque inmediatamente vamos a romper estructuras, vamos a romper pensamientos y vamos a necesitar utilizar lo que muchos han clamado para que Dios nos dio una mente. Hoy vamos a seguir participando del propósito para que Dios nos dio una mente. Claro, nos dio sobre todas las cosas, nos dio la mente de Cristo. La mente de Cristo para poder recibir lo que es del Espíritu. Y vamos a leer este texto con mucho cuidado, o más bien pausado, tranquilo, porque es necesario comprender lo que el Espíritu nos viene impartiendo y los invito. Si usted no pudo escuchar la predicación de ayer, yo le invito a que por favor usted vea la predicación y complete la tarea del Espíritu Santo. Complete la tarea. Vea la predicación de ayer y de todos estos días consecutivos. Usted puede entrar a YouTube, Evangelista Javier Torres Molina, y ahí están colgadas todas las predicaciones que confiamos y sabemos por el testimonio del Espíritu que son dadas para el pueblo de Dios para este tiempo. Le invito en especial que la de ayer, para que como el tema establecido por el Espíritu en el día de ayer, que es una continuación del Espíritu, es si inclinaras tu oído a mis palabras y prestaras tu corazón al entendimiento, poderoso, poderoso. Así que bueno, damos inicio a este verso 44 de Mateo capítulo 13. Dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y ya nada más con este texto, con esto que nos está hablando, tenemos absolutamente toda la palabra que necesitamos para validar lo que el Espíritu está tratando de intervenir para capturar nuestra atención y librarnos del desenfoque, de la distracción en la cual el enemigo buscando robar. Y vamos a profundizar, no nos vamos a quedar aquí, vamos a profundizarlo. Pero quiero que por favor pensemos en lo que aquí está diciendo. Quiero que analicemos poco a poco, porque sabemos que hablamos con los hijos de Dios, que tenemos el entendimiento porque tenemos la mente de Cristo, mas tenemos el Espíritu del Señor. Y es necesario afilar esa espada, esas cuchillas, es necesario afilarla. Y vamos a afilarla. Mire, nuevamente, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. ¿Por qué lo vuelve a esconder? Porque el campo no le pertenece. ¿Ves? Él está trayendo, nuestro Señor, una explicación importante para hacernos entender el gran valor
de lo que es cuando se descubre. Cuando se descubre, recuerda, el tesoro es el reino. Él está trayendo esta comparativa de una forma natural para que nosotros podamos volver en sí y adquirir el tesoro que Él quiere que entendamos. Mira, este hombre viene, encontró un tesoro, pero para encontrar un tesoro, ¿qué es lo primero que uno necesita? Identificarlo. Identificarlo, porque si tú no sabes que ese es el caso, en muchos casos, muchos no saben realmente la importancia, lo que el Señor ha derramado y lo que el Señor quiere hacer en este tiempo en muchas de las vidas. Por eso es esta palabra. Esta palabra no es para los sanos. Esta palabra no es para los que ya se creen o los que ya tienen o los que ya entienden que ya no necesitan. Esta palabra es para usted, para mí, para aquellos que necesitamos ser formados por el Espíritu. Que aquellos que necesitamos darle, o más bien nos rendimos al Espíritu para que el Espíritu mismo nos forme, nos capacite y nos siga llevando a los lugares donde Él ha destinado, preparado para los hijos. Esta palabra es para aquellos que con humildad la reciben, entendiendo que lo primero es identificar lo que tienes en las manos. ¿Por qué? Porque Esaú no identificó. Esaú no le dio el valor, no le dio la importancia. Entendía de que como ya era primogénito, como ya lo tenía todo, ya era su derecho legal y ya. Pero esto es una gran enseñanza porque fíjate que aún por el derecho, vamos a ponerlo de esa forma, por el derecho natural, legal, Esaú llegó a nacer primero y bajo los términos legales de la tierra. Pues él era el heredero, el que iba a heredar de su padre, porque en ese entonces así decía la ley. Aunque sabemos nosotros los espirituales, estamos entendidos que antes de que Esaú saliera, el Espíritu ya profetizó y el Espíritu ya habló y el Espíritu dio una palabra sobre Jacob. ¿Ves? Y esa palabra se iba a cumplir sin importar lo que naturalmente sucediera. Sin importar lo que los hombres, el gobierno, el sistema, el mundo pensara o dijera, Dios nunca va a invalidar su palabra. Por eso es que es precisamente que Dios lo que hace es que nos da esta enseñanza por medio del Espíritu para romper lo tradicional, lo que es la formalidad, las formas de operar. Porque cuando uno piensa, mira, así es el Espíritu. Cuando uno piensa que ya lo entendió, yo no sé, pero yo les aconsejo, en mi más humilde experiencia, que cuando tenga ese pensamiento, mejor es que lo suelte. Mejor es que lo suelte. Porque dice la Escritura, mira, dice la Escritura en una enseñanza precisamente del Espíritu. Dice que el Espíritu es como el viento. Que el viento no lo puedes ver. El viento sopla de donde quiere. Y tú lo oyes, mas no lo ves. Y dice que no sabe. Claro, ahora pudiera alguna persona que sea soberbia o arrogante decir pues que hay sistemas y demás, pero nosotros no estamos para debatir jamás la palabra. Porque la realidad es que el Espíritu tú no sabes de dónde viene. Aunque el viento hoy en día pudieran identificarlo, pero la parábola y la enseñanza dice que tú no sabes de dónde viene. Ni tampoco sabes a dónde va. Y dice que así somos los hijos del Espíritu. Así son los que están en el Espíritu. Porque no saben, ¿por qué? Porque es que el Espíritu Santo de Dios es así. Eso no es una regla, no hay una forma que tú puedas conocerlo eternamente, o completo, o que tú puedas decir, mira, es así el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos impartiendo por el Espíritu. Y es donde lamentablemente y lastimosamente muchos podemos errar en la comprensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es así, y lo dijo Jesús. No estamos hablando ahora de un apóstol, estamos hablando de nuestro maestro, quien describió la función del Espíritu Santo, cómo opera el Espíritu Santo, para que nosotros podamos renovar nuestra mente a una mente abierta, elevada por el Espíritu, libre de engaños, evidentemente, porque nunca el Espíritu Santo va a contradecir las palabras del Cordero.
Él se alinea y nos ancha, nos amplía el campo para nosotros poder poseer la promesa que el Señor ha hecho personalmente a nuestras vidas. Amén. Espero que hasta ahí se entienda. Ahora bien, para comprender como les decía, Esaú pensó que lo tenía todo garantizado, que todo lo tenía asegurado, porque él entendía y vivía pues en ese pensar y en el descuido. Claro, si lo vamos a llevar al contexto natural, él venía cansado de trabajar y él no valoró. Él realmente no le dio el lugar, no le dio la importancia, y esa enseñanza es demasiada de importante traerla consona con esto. ¿Por qué? Porque nos habla de muchas cosas. Esa historia nos dice de la operación natural, ¿ves?, de lo que pudiera ser en un descuido. Y es por eso que el despertar de este 44, de lo que está hablando Jesús, de lo que nos está trayendo la atención, es comprender primero que tenemos un tesoro, que hay un gran tesoro. Y dice que él cogió y lo volvió a enterrar porque él quería que fuera de él. Ahora bien, Esaú, sin embargo, como venía del campo. ¿Cómo venía? ¿De qué venía? Vamos a ver. Vamos a utilizar y vamos a ser intencionales, porque es que, mira, realmente, el que decide ser carnal, lo va a seguir siendo. El que decide rechazar siempre la instrucción del Espíritu Santo, lo va a seguir haciendo. Pero como sabemos y confiamos que estamos hablando con los hombres maduros, que no tenemos miedo, como en un pasado hemos escuchado, y hasta yo mismo, a veces me ha pasado por la mente, no lo voy a negar, que han habido enseñanzas que el Espíritu me da, que he tenido cierto temor en yo enseñar o decir, porque no porque se malentienda, no es eso. Es el pensar de que una persona pueda coger y desviarse porque le da el entendimiento que quiere. ¿Ves? Pero el Espíritu Santo me corrigió y me dijo claramente, y eso no fue hace mucho, me dijo, eso no es tu problema. Tú tienes que enseñar tal lo que yo te doy, como te lo doy, sin importar nada. Tú estás dando lo que es del Espíritu. El que quiere tomar la palabra o no hacerle caso o darle un mal uso, pues esas son sus consecuencias con el Señor, ¿no? Así que, volviendo al tema principal, yo necesito que nosotros los hijos de Dios, los pensantes, vengamos y entendamos de dónde venía Esaú. Yo necesito que alguien pueda pensar en el Espíritu y entender lo que les estamos hablando en esta hora. ¿De dónde venía Esaú? Esaú venía de cazar. Esaú venía del campo. Esaú estaba agotado. Esaú estaba oprimido. Esaú estaba aborrecido. Esaú estaba desmayado, estaba hambriento. Esaú estaba en esa condición. Entonces, por favor, que tenga oído o oiga lo que el Espíritu está diciendo, amado mío. Una cosa es tú querer complacer a los hombres y seguir, y seguir, y seguir. Pero ten mucho cuidado, porque esa operación yo la conozco muy bien. Esa operación yo la conozco muy bien. La conozco muy bien, y por eso con autoridad te puedo impartir la gracia que me ha sido dada. Mira, Esaú estaba trabajado y estaba cargado. Más aparte de todo esto, se confió en sí mismo. Se confió en que iba a ser, la menospreció, como dice la Escritura. Menospreció. Y pues ya ustedes conocen, pues vino y Jacob, nada más y nada menos, pues ya tenía preparada una comida que dicen que no era gran cosa, era una sopa de lentejas, que era roja. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento dado, Jacob hace esto y pues de una manera legal en términos humanos, ¿verdad?, que era lo que él pensaba, su manera de pensar, pues adquirió de manera también legal en la tierra la primogenitura. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la diferencia del pensar de Jacob y del pensar de Esaú? Había una gran diferencia. Y eso es lo que Dios ama, porque por eso está escrita esa historia. Y por eso estamos trabajando. Este verso 44 es el primero y no lo hemos acabado. Porque esto es una profundidad poderosa. Y es el despertar que el Espíritu nos está llamando y muchos los están menospreciando. Y mire, esto ha sido un ataque.
Y yo quisiera que usted viera la cantidad de pensamientos y de comentarios carnales, también los espirituales, gracias a Dios, pero los carnales hablando. Entonces es bonito, es bueno, porque entonces uno puede ver dónde está el corazón. Cuando las personas hablan, tú dices que cuando abren su boca, en su naturaleza, te va a dejar ver siempre el corazón dónde está puesto. Y me encanta porque da a entender la condición que hoy, porque no es mañana, no, los comentarios fueron ayer, hoy. Tan sencillo como eso. No estoy perturbado, no estoy enojado, no estoy sentido, no estoy nada de eso, todo lo contrario. Es que Dios nos da las herramientas para poderlas usar, emplearlas el que quiere de manera correcta. Y yo me he determinado en el nombre de Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, que todas las armas que Dios me permita aprender y utilizarlas, que me enseñe también a usarlas de manera correcta, las voy a usar para dar evidencia y testimonio aquí en la tierra y en Los Ángeles de lo que está sucediendo para poder establecer el reino de Dios con violencia, con autoridad y con la verdad, con la justicia. Y yo quisiera que tú vieras cómo se abrieron los corazones, y eso da a entender precisamente, y me confirma una vez más, la condición de mucha cuerpo, mucho hermano, hermana, mucha iglesia, cómo está, mucho cuerpo, muchos hermanos. O sea, es la condición del desentendimiento de su palabra. Es la falta de identidad, pero la indiferencia a su escritura. Rápido habla lo que su corazón quiere hablar en defensa de lo que quieran decir, pero no tienen raíces profundas, y vamos a llegar allá. Por eso, igualmente Saúl lo que hizo fue que menospreció. Dijo, no, yo tengo todo asegurado, pero sin embargo, Dios ama una cosa: al que sabe lo que quiere. Al que quiere y sabe lo que quiere. Por eso cuando encuentra el tesoro este hombre, lo vuelve y le esconde. Lo vuelve y le esconde, pero mira el acto que continúa diciendo este hombre. Dice que feliz, alegre, gozoso, va y vende todo lo que tiene. Ahora pensemos en lo que nos enseña la Escritura. ¿Por qué Jesús nos dice esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando dice que vende todo lo que tiene, es que ya dio por entero que lo que necesita es eso. Que ya todo lo que alguna vez para él significó. Y no malentienda, no saque esto de contexto, por favor. Estamos hablando del reino de Dios, y espero y confío que estemos hablando con personas maduras. Y si aún se necesita adquirir madurez, para eso es la palabra. Para esto es la palabra de la confrontación. La palabra que, si la recibe, nos ayuda juntamente a poco crecer con él. Recordando que Jesucristo sabe que nosotros, todas estas cosas, para poderlas recibir, necesitamos de su ayuda para todo. Necesitamos de su gracia, que nos dé ese poder para poderlas recibir. Porque esto es confrontativo con el sistema, con el mundo, con la vida que se vive hoy en día. Y claro que es ocasionada por malas enseñanzas. Tan sencillo como eso. Porque no hay de otra. Porque si a un niño le siguen dando lo que quiere, ese niño va a ser un caprichoso. Y ese niño no va a tener un entendimiento adulto hasta que no se le rompa con el capricho. Entonces, es precisamente que la doctrina del Espíritu Santo de Dios a muchos no le agrada. Porque la doctrina del Espíritu Santo de Dios va a confrontar y va a poner al descubierto la verdadera enseñanza que Dios da. Recordando siempre que Satanás tenía conocimiento de la palabra, pero no tenía el discernimiento, ni tampoco podía aplicarla y usarla de manera correcta. Fue así que Jesucristo lo derribó, con la misma palabra, con el uso correcto. Tan sencillo como eso, con el uso correcto. Entonces, vemos que en la antigüedad hubo uno que menospreció, que le importó poco para lo que él es llamado. El presente es lo mismo, y el Espíritu está peleando por eso. Está peleando por eso, ¿ves? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que aborreció Dios a Esaú, mas amó a Jacob. Mira qué cosa. Mas aborreció Dios a Esaú. ¿Por qué lo aborreció? ¿Por qué habla que Dios aborreció? Porque menospreció. O sea, menospreció
la obra de Dios, la obra del Espíritu. Esto no se trata de la ley. Esto se trata de que hay una promesa para la iglesia. Esto se trata de que cada uno de nosotros porta gloria de Dios. Esto se trata de que el Espíritu nos está queriendo capacitar para discernir lo que estamos viviendo en este presente. Esto se trata de que el Espíritu viene diciendo, es necesario que abras los ojos para que te des cuenta que te rodea. ¿Para qué? Para que lo confrontes o para que te separes. Tan sencillo. Yo te estoy hablando tranquilo. Estamos siendo enseñados por su palabra. Puedes ir y corroborar lo que estamos hablando. Mira a ver lo que estamos impartiendo. Mira a ver si la doctrina que estamos enseñando está lejos de Cristo. Yo te invito a que tú juzgues mis palabras. No hay ningún problema. Puedes hacerlo. Porque estoy convencido que no son mis palabras. Estoy convencido que no he sido llamado como cualquier otro que se autollamó. No. ¿Sabes por qué? Porque te estoy hablando lo que no te hablan. Te estoy enseñando lo que no te enseñan. ¿Para qué? Para que dejes de ser niño. Tan sencillo. Para que abras tus ojos. Porque tienes dos cosas que hacer. Tienes que apartarte o tienes que confrontar. Tan sencillo como eso. Nosotros no estamos llamados a congraciarnos. Nosotros estamos llamados a que se conviertan. Ese es el llamado de toda la iglesia. Ese es el llamado a que seamos sal en la tierra, luz en la tierra. Ese es el llamado. El llamado no es y darte un pa. No, es que se conviertan. Ese es el llamado. Ese es el llamado de todo aquel que ha entendido el tesoro que carga. Entonces, este hombre dice que vendió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque pasó igual que Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo habla como habla, porque él lo vivió. Y él dijo, todo lo que para mí lo tenía por ganancia, ya no tiene el mismo valor en mi corazón. Me he deshecho absolutamente de todas las cosas que yo entendía que eran valiosas, por la única intención de poder alcanzar el conocimiento en español, para tener más de Cristo. Para tener más de Cristo, la clave es y la fórmula, no te amarres a lo que hoy tienes. No te amarres, no te conformes con el conocimiento, con lo que hayas aprendido. No te conformes. En cuanto a eso, sí es la doctrina correcta del conformismo. En cuanto a eso, es correcto. En cuanto a lo demás, tengo palabra para enseñarte, ya te la enseñé. De lo que causa, bueno, no nos desviemos, vamos a quedarnos en el mismo tema. Por eso es que en Cristo es donde único se permite comer todo lo que tú quieras, sin efectos secundarios, sin ser gula, sin ser glotonería, sin caerte mal. De Cristo tú puedes comer todo lo que tú quieras. La mesa está servida. Los hijos tienen una promesa, amigo. Si retomamos un pensamiento así, la mesa ha sido servida por el Rey. Y nosotros tenemos una promesa, una promesa. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y allí hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, amado mío. Pero esas bendiciones que están allí, espirituales, se reciben espiritualmente con la mente centrada. Por eso puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso elevado los pensamientos mirando hacia el cielo, lo celestial. Para que Dios pueda desear mal el muñequito que está pasando. Pero mira, seguimos acá. Y dice, semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello, va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. Compra aquel campo, pues, que ahora lo hace suyo. Ahora es para sí, para poseer ese tesoro. Esa es la actitud que Cristo está buscando en nuestras vidas. Para que sea lo que tanto llaman el de repente, lo que tanto buscan el derramar. Amigo, te lo estoy diciendo, el derramar de Dios, el de repente de Dios está aquí. Y eso surge en cada uno de los hombres, de los hijos de Dios, cuando se rinde ante su presencia, en la intimidad, en el secreto, enseñados por su Espíritu, capacitados, formados, leyendo su palabra, pasando tiempo con Él. Y entonces, cuando vayas a la actividad de cuerpo, cuando vayas a la reunión del cuerpo de los santos, entonces vamos a poder operar como iglesia del Cordero, donde cada uno de nosotros va a poder entonces edificar, como dice la Escritura, como le enseña el apóstol Pablo,
¿O acaso el apóstol Pablo se equivocó y estaba hablando de un muñequito, de un diseño que era una teoría? Pues hasta donde yo sé, el apóstol Pablo lo que habló en esa carta cuando enseña a la iglesia el modelo funcional del Espíritu Santo, hasta donde sé, lo puso en práctica y por eso era el crecimiento tan masivo que había, por eso era que el funcionamiento siempre fue cíclico. Siempre fue así, una rueda que no tenía fin, no tenía principio. Seguía en un funcionamiento tan violento y tan violento y tan violento y tan violento que amenazó los sistemas de gobierno. O al menos ellos se sintieron amenazados. Busque la historia y lea. Y ahí es que viene un corte, viene una interrupción grande y le hizo gran daño a eso a la iglesia realmente. La iglesia como quiera ya continuó en su crecimiento porque siempre Dios va a pelear por los suyos, Dios pelea por nosotros, Dios lo sabía, Dios no le tomó nada por sorpresa. Y así Dios, yo lo entendí de esta manera, lo he entendido por el Espíritu Santo. Así es que Dios ha probado nuestros corazones, ha probado saber quiénes son los de Él y quiénes no son los de Él. Quiénes son los que se mantienen en la doctrina de Cristo y quiénes son los infieles. ¿Ves? Y no estamos hablando ahora de una religión de los infieles, no. Estamos hablando de los que siguen la enseñanza de las sanas palabras de Jesucristo. ¿Ves? Los que no doblan la Escritura para favorecer a nadie, sino los que son justamente enseñados y enseñan conforme a la Escritura. ¿Ves? Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es que volvamos a entender de quiénes somos y por qué somos así. Mire, yo quiero que tú veas vamos a ir ahora al principio. Vamos a ir al principio, Mateo 13. Vamos a ir al principio. Y quiero que veamos esa parábola del sembrador y cuando Jesús hace la explicación. Vamos a ir desde el primero verso del capítulo 13. Dice de esta forma. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Verso 3, parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por 1, otras al 60 y otras al 30. El que tiene oídos, que oiga. Entonces, continuamos leyendo, ¿verdad? Vamos a ver verso 10. No se vaya nadie. Y acercándose los discípulos le dijeron, porque les hablas en parábolas. Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros, o sea, a nosotros, la iglesia, el cuerpo, porque a vosotros se los ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Ahí está la carta de la responsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque juntamente con el tesoro que se entrega, que se nos delega, se nos da la responsabilidad. Porque entonces, precisamente por eso es que no hay raíces, y lo vamos a ver más adelante, pero quiero establecer que es precisamente la bendición que hemos recibido porque hemos creído. Para nosotros no existen códigos, no hay algo que sea incomprensible, porque ciertamente, sí es cierto, cuando uno lee las escrituras y de primera impresión, hay cosas que no las entiende o que no se entiende o que no entendemos de momento, pero es precisamente allí donde Dios nos quiere llevar, porque ahí es donde Dios, o más bien nosotros vamos a darle a entender a Dios, a conocer qué intención tenemos, cuál es nuestro deseo. ¿Ves? Porque ahí es donde Dios nos prueba. ¿Por qué? Porque tú puedes seguir y lo lees sin el corazón aplicado al entender lo que estás leyendo, sin el corazón decidido. ¿Y qué hace el hombre de Dios y la mujer de Dios? Entonces busca dirección.
Allí es donde empieza la búsqueda. Es allí donde empieza, por eso le digo, la letra mata, pero el espíritu edifica, vivifica. Por eso es el espíritu vivificador el que trae la vida. La letra por sí sola mata, pero con el espíritu es el que da la vida. Y ahí es donde Dios te lleva en ese proceso a que tú puedas entonces entrar con Él en amor, en intimidad, y que Él es el que te va a guiar. Y Él te va juntamente a dar la luz, la comprensión de las Escrituras, de lo que Él quiere hacer en tu vida, que es el mayor tesoro, para que le puedas dar la gloria única y exclusivamente a Él. Porque por eso es que, lamentablemente, muchos aún, como les dije, la mejor descripción que puedo hacer con esto es como una hermana, señora ya pastora, predicó que me encantó y ella dijo que hay muchos de los hermanos que llevan 20, 30, 25, 15, 5 años en el evangelio andando con una fe prestada. Y esa predicación, si la tuviera, se las compartía realmente, pero el punto es básico, es sencillo. O sea, es que ha llegado el momento de que los verdaderos adoradores despierten y que de cada cual pase el tiempo necesario y se desprenda de las cosas como ayer y todos estos días hemos estado hablando por el Espíritu Santo. El enemigo no está jugando, él viene a matar, hurtar y destruir. Quizás muchos están subestimando al enemigo. Es cierto que él no tiene todo poder, pero no podemos ignorar las maquinaciones del adversario. No podemos tener ese pensar ignorante. Tenemos que entender que nos estamos enfrentando a fuerzas de maldad maligna, perversa. Cuando hablamos de perversión, no es una perversidad notable o perversidad, es una perversidad aún tan mayor y tan violenta que está disfrazada. Y ya le hemos hablado de bondad, de cosas buenas, ¿me entiende? Y por eso es que solo los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Aquí no estamos hablando de las apariencias, aquí no estamos hablando de lo bueno o lo malo. Aquí estamos hablando de ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Es muy diferente, las cosas toman un cambio, un giro. Por eso dice, nosotros que ahora somos una nueva creación, tenemos que vivir bajo lo nuevo creado, bajo el lente de la nueva creación, conforme. ¿Por qué dice nueva creación? Porque la creación antigua murió. Porque estábamos contaminados, perdidos, vendidos al pecado. El enemigo, el pecado se enseñoreaba, tenía poder sobre nosotros. Las actas de acusación que el enemigo tenía contraria a nosotros ejercían poder, fuerza. Pero una vez rota, una vez aparecida Cristo, una vez nosotros habido aceptado, entonces ahora nosotros hemos sido llamados a algo más elevado. Hemos sido llamados a poseer aquí en la tierra lo que le pertenece a los hijos de Dios, que es el reino. Es el reino. Nos pertenece el reino para poder establecer reino. ¿Ves? Entonces, si no te das cuenta, y no vas a poder darte cuenta porque es que las cosas espirituales, así mismo el demonio, el diablo sigue siendo una entidad espiritual, sigue siendo un espíritu. El diablo no es usa carne, pero el diablo sigue siendo un espíritu. Y la única forma que se puede discernir estas altimañas de maldad es por el espíritu. No es por bondad. Por eso a Samuel te puede dar cátedra. Nos puede dar cátedra el favorito de Dios, uno de los favoritos de Dios, que desde niño ministraba delante de la presencia de Dios. Cuando llegó el momento a ungir, pasaron los hijos de Isaí y todos los miraba por hermosura, por estatura, porque son fuertes, porque apariencia. Y Dios lo tuvo que corregir y decirle, mira, yo los desecho, porque el hombre lo que tiene delante es lo que ve. Mas yo miro el corazón. A todos ellos los desecho. Eso fue una enseñanza. ¿Cuántos años no llevaba Samuel profetizando? ¿Cuántos años? Samuel se ofendió porque Dios le dijo eso. Samuel se ofendió cuando Dios mismo lo regañó y le dijo, mira, ya deja de llorar por Saúl. Yo lo deseché. Lo regañó. ¿Se ofendió? No. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Sin embargo, sus hijos, otra historia. ¿Me entiendes? Porque pues, eso es una decisión. Eso nos deja saber que aunque sea familia y aunque hayan nacido por nosotros,
Esto es una decisión de cada persona y una lucha, porque es una lucha. Es una lucha que tenemos no contra sangre ni carne, como dice Efesios 6, verso 18 en adelante, me parece. Efesios 6, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, principados, gobernadores gobernadores de las tinieblas y todo ese asunto. Pero sigue siendo un ente espiritual. Y para tú poder entender, tú no puedes seguir con la mentalidad carnal, con la enseñanza. O sea, ese es el grave problema que estamos teniendo en este tiempo presente, donde hay tanta inmadurez espiritual. Porque es que han traído el modelo del mundo, la escuela del mundo para la iglesia. No puede ser así. Tú tienes que educar a la gente bajo el Espíritu. El Espíritu es quien te abre los ojos para que tú puedas comprender cuáles son los frutos que el Padre busca. Es la obediencia. ¿A obediencia a qué? Obediencia a su palabra, pero obediencia a las ordenanzas que Dios dispone cuando una persona lo busca en el Espíritu, amigo. Y amiga, no te creas. Para estar de pie, para estar aquí hablándote, esto no ha sido nada sencillo, nada fácil. ¿Entiendes? He tenido que renunciar y tú no tienes ni idea de lo que me falta. Igual a todos los hijos de Dios, porque no soy el único. Hay miles y millones por ahí. Y están ahí, ¿por qué? Porque el evangelio real, el verdadero, el que quiere vivir santa y piadosamente, hay que atravesar la escuela del padecimiento. Así es la fe. Porque probada y hallada preciosa, hallada que es correcta, dice que es preciosa la disciplina. Dice que de verdad cuando ella da ese fruto de justicia, dice que ella misma nos apacienta. ¿Viste? Entonces, por eso, ahora en esta escritura que estábamos completando, es la importancia de comprender de que a nosotros no se nos habla en código, a nosotros no en parábolas. Hay cosas que son difíciles de entender, pero el Espíritu está, porque ese es nuestro derecho legal. Para eso es que el Espíritu está, para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad y toda justicia, para darnos a conocer todos los misterios del reino de Dios. Todo. No dice algunas cosas, dice todos los misterios. ¿Me entiendes? Y llegará el día que se cumplirá la escritura que dice que ya no va a haber necesidad de que ninguno de nosotros nos estemos enseñando, porque Él mismo ya se dio a conocer por completo. Llegará ese día, pero mientras tanto ese día no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Porque tú conoces por la forma de hablar, las cosas que están sucediendo, uno sabe lo que está pasando. Pero continuamos aquí. Dice el verso 10, y acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. No se les ha concedido. Y dije, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen y con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y ya cuando usted lee esa escritura, que de hecho, cuando tú lees esa escritura te das cuenta también que si nos vamos al contexto literal, pues esa misma escritura nos dice que aunque el comportamiento, y esto se lo digo para que entiendan, a ver si por favor salen de lo que es la conducta regular, porque es que necesitan entender escritura. Mira lo que dijo esta escritura, mira lo que dice. En otras palabras, aquí lo que dice, yo no les voy a, con dificultad oyen en oído y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan con el corazón y se conviertan. O sea, y tú no quieres que se conviertan. Si es que fuéramos a escudriñarla así, pero vamos a pensarla como está escrita, porque está escrita por algo. Está escrita para llevarnos a un entendimiento, a una madurez de comprender la operación de la soberanía de Dios, del Dios Padre, porque a Él le plació hacerlo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Pero tú no quieres que se conviertan. No. ¿Sabes por qué? No. Porque estaba escrito por el designio del Padre. Dios tiene un plan con Israel. Y se tiene que cumplir toda palabra. Y Jesucristo siempre estaba alineado a la voluntad de Dios.
Por eso es que Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Esto no es bueno, esto no es malo. Esto es obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios necesitas comprenderlo. Y para comprenderlo necesitamos al Espíritu Santo que nos agudiza los sentidos para entrar en la obediencia de Dios y no la de los hombres. Porque aquí, si vamos a este tiempo de aquí, bendito que iban a hacer con Jesucristo, pero tú no has venido, ay, tú eres un sabrá Dios que hubieran dicho. Pero lo que pasa es que Jesucristo está alineado a la voluntad de Dios que conoce y comprende que es necesario que esto ocurra para que entrara el otro pueblo, que somos nosotros, los gentiles. Ya nos llevaron a nosotros, con nosotros le han dado celos al pueblo de él, y esa es su soberanía. Y son cosas que no podemos razonarlas con sentimientos como muchos. Ay, pero eso suena a un Dios raro, un Dios más. Porque necesitas comprender a Dios por el Espíritu. Y te comprenderás y podrás darte cuenta que Dios es un Dios que todo lo contrario, que nos ama. Que nos ama de tal manera que Él ha hecho todas las cosas para capturarnos a nosotros, para rescatar a todos y que nadie se pierda y que tampoco nadie tenga excusa cuando nos presentemos delante de Él. Pero seguimos. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Ahora note esto y entramos acá en la raíz de la parábola del sembrador. Abran sus oídos, verso 18. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Y no qué? Escucha bien. Estamos ahora enseñando doctrina del Espíritu. Estamos enseñando ahora doctrina pura. O más bien, el Espíritu nos está enseñando doctrina pura. Vamos a escuchar. Vosotros pues escuchad. Mira lo que le dice. Ahora le está diciendo, presta atención ustedes. O sea, muchachos, no te creas que no es para usted. Es para usted. Es para ustedes también. No se crean que ustedes están excluidos del cumplimiento de toda palabra. No. Presta atención porque esto es para ustedes. Y para que lo enseñen. Para que lo vivan y lo enseñen. Vosotros podéis escuchar la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Mira dónde recibe el demonio legalidad. Mira dónde el diablo recibe legalidad. Porque dice a continuado, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El problema es la palabra. El problema es la semilla. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que no la entendió. Pero el problema inclusive es no entenderla. Ahí es donde está el problema. Porque para Dios el problema no es que no la entienda. El problema es dónde aplicas tu corazón. Porque donde está tu tesoro estará tu corazón. El problema no es que no la entiendas, es que te permitas quedar sin entendimiento. Ese es el problema. El problema de hoy, de ahora, de este presente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por el jueguito del diablo, por la distracción, por el mucho afán, por el obrar las cosas buenas, para aparentarlo, porque se siente feeling good. Pues quédate con tu feeling good. Pero yo me quedo mejor recibiendo palos. Pero delante de Dios algún día considero y espero, por la gracia del Espíritu Santo, quiero que cuando nos llame, pueda decirnos, aprobado, siervo fiel y, ¿verdad? Siervo fiel, por lo menos ni bueno, me catalogó así. Pero al menos, permita al Señor entrar en el gozo del Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Yo no sé ustedes, pero mira, de la boca para afuera decir el temor a Dios y Proverbios 9:10 citarlo, lo cita todo el mundo, pero cuando somos probados a la fidelidad de Dios, el mundo completo se te va a estremecer, hermanito. Hermanita que estás escuchando, el mundo completo se te va a estremecer. Tú todavía no has entendido lo que es decidir por el reino, pero lo vas a entender y te va a llegar el momento. A todos nos llega ese momento, porque ahí es donde está el salto de la conversión real.
Ahí es donde está la evidencia delante de los ángeles, pero también el testimonio delante de los hombres. Por eso es que les vengo diciendo, hablando por el Espíritu, profetizando por el Espíritu, enseñando por el Espíritu. Y pues, muchos ahí en la lalandia, en el sueñito de duérmete nene, duérmete nene. Está bien, no es problema. Pero estamos implantando la palabra que sabemos y en su tiempo yo sé de dónde viene mi recompensa. Así que duérmete nene, duérmete ya, que va a venir el cuco y el cuco no va a venir a jugar contigo. El cuco va a venir a robarte la palabra profética. La palabra que capacita al pueblo de Dios para que pueda ser útil en este tiempo. Que es la palabra que está, bueno, mire, robándoselas. ¿Por qué? Porque su interés está ahora en lo que les agrada, en lo que les apasiona, en lo que les da sentimientos. Pero cuando le hablan de la palabra y les escudriña, no tienen raíces, no tienen identidad. Y buscan la identidad en alguien que pagando para variar, mira, para peor aún, pagando para quedarte con el entendimiento de otro. Y vuelvo y te digo, no está mal en una parte, en la parte de que pues estamos buscando, pero se está buscando mal, Primero es por el Espíritu, y eso, si eso lo haces por el Espíritu con el Espíritu, ya ahí es diferente, porque tú no vas a recibir la fe de otro. Eso lo que va a hacer es añadirte a tu vida. Yo sé que muchos lo hacen. Yo estoy hablando a quien le caiga el sello, ¿me entiendes? No te sientas aludido. Yo sé que hay muchas personas, yo no estoy hablando del celo del Señor, en el sentido de que no le aman. Mira, le amamos, pero es momento de despertar. Yo no te voy a amar a ti si te vengo a decirte cosas que tú quieres escuchar. Ya tú tienes ustedes tienen muchos predicadores de eso. Abre el Facebook, abre lo que quieras y ahí vas a encontrar todos los que te gustan. Pero yo no te vengo a hablar de parte de mí, ni de que yo te guste. Yo te vengo a hablar de la verdad que va a salvar tu vida, toda la verdad que te va a hacer un hombre, una mujer efectiva, como lo está haciendo en mi vida, con mucha dificultad, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho padecer, pero mira, por la gracia de Dios estamos aquí de pie, porque ya no podemos seguir jugando a la iglesita. Tenemos que realmente darle el fruto, y el fruto es, mire, permitir hacer discípulos. ¿Cómo vas a ser discípulo a alguien si tú no eres discípulo? Primero tienes que ser discípulo del Cordero para poder discipular a otro. Si no eres discípulo, si tú no comprendes la doctrina del Cordero, ¿cómo vas a ser discípulo a otro? Pero el reino de los cielos es ir y predicar este evangelio y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, y eso ahí no dijo apóstoles, profetas, ahí esa es la funcionalidad del propósito del creyente de Dios. Hacer discípulos. Pero para ser discípulos tenemos que primero ser discipulados. ¿Ves? Entonces, el problema aquí es ¿dónde aplicas tu corazón? Porque si pones el reino de Dios primero en tu corazón y buscas el entendimiento, te lo va a dar. Él te lo va a dar, porque ese es nuestro premio, ese es nuestro galardón. Por decirlo de esa manera, si lo pudiéramos expresar, espero que lo esté expresando correctamente, pero en términos más simples, ese es nuestro premio. ¿Sabes por qué nuestro premio? Porque, bueno, yo no sé ustedes, yo lo veo así. Porque en realidad, a mí yo me quedo así, como un nene chiquito, wow, Dios, tú estás vivo. Wow. Y cada vez que me enseña algo, wow. Y rápido quiero contarlo. Bueno, quizás ahí pues ahí el Señor me está trabajando, ¿verdad? Pero claro que sí, lo llevamos y le damos la gloria a Él, porque Él la merece. Por eso mismo es que ninguna interpretación es de uso para uno personal. Eso tú recibes, da, tú recibes, da, tú recibes, da. Y eso es lo que estamos haciendo. Todo lo que Dios me ha dado, lo suelto. Todo lo que Dios me da, lo suelto. Si me dice como ayer me cortó, pues, ayer me dijo hasta aquí y hasta ahí y mira que quería. Y tengo para darle candela a ese tema, tenía, pero pues, él me dijo, me cortó, ¡pum! No fue mano de hombre, no fue una situación, no, porque mira que yo podía hacerlo, mira que bien yo podía, como en otras ocasiones, abrir el celular, levantar otra predicación, yo no me voy a perder porque es una administración del Espíritu en mi interior,
que eso no es un diálogo. Yo no tengo un manuscrito, yo no tengo nada escrito. Yo tengo cosas aquí escritas para mí. Y a veces la uso cuando es. Pero la administración del Espíritu primero es a mí. Y por eso a mí me puedes quitar el teléfono, me puedes quitar la computadora, por si acaso te crees que yo dependo de IA, o dependo de lo que leo y demás. Sí, claro que me ayuda y claro que lo leo y claro que lo necesito. Pero aún así, si me lo quitara, yo te ministro de lo que el Espíritu me ministró a mí. Y es por eso que ayer, chacho, fue difícil, hasta que entendí. Yo dije, mira, yo quiero mejor obedecerte, vamos a dejarlo ahí, para que haga la función que tú estás haciendo, vas a hacer con todas las vidas que lo están viendo. ¿Ves? Que de manera ocultista lo ven, pero no es problema. Seguimos hacia adelante. El punto aquí es que si tú aplicas tu corazón y si tú reclamas lo que te pertenece, le tumbas la legalidad al diablo. Entonces no te roba la palabra, porque la legalidad está cuando, yo no entiendo, o eres indiferente a profundizar en la palabra que se te da. ¿Ves? Pero seguimos leyendo. Y te lo voy a validar por la Escritura. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Fíjate, en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que no hay convicción. Y eso me ha pasado en lo personal, sinceramente. Como la gloria es para él, a mí no me da ninguna vergüenza. Yo he estado muchas veces en esa situación. Muchas veces he estado ahí. Y el enemigo por eso ha buscado tambalear y de esto y demás, pero gracias a la bendita gracia, misericordia de Dios. Que eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo, afirmar. Y como dice el apóstol Pablo en una de las cartas de él tan preciosas, que dice, mira, yo no me canso de repetirle las mismas cosas una y otra vez hasta que lleguen a donde tienen que llegar. Por eso es que gracias por la palabra, porque cuando el diablo viene a atacar, el diablo viene a hacer menos, el diablo viene a querer arrancar, el diablo viene a querer acusar, cuando se me ha olvidado, cuando las he metido, gracias a la gracia de Dios que está la Escritura. Y ahí viene, salta esa Escritura y dice, porque yo no me canso. Y eso fue Pablo, el apóstol Pablo, por el Espíritu. ¿Cuánto más nuestro Dios? Él no se va a cansar de enseñarnos y de edificarnos, pero cuando tenemos el corazón prestados al entendimiento. ¿Ves? Porque la raíz, la profundidad, el cimentar, eso es una obra del Espíritu Santo. Pero tenemos que aplicarnos. Tenemos que también rendirnos a Él, confiar en Él. Por eso el tema de hoy va a ser otro que yo pensé, pero no porque no le voy a dar lugar al enemigo. Ciertamente hay muchas voces, pero solo una nos conviene prestar atención. Y es por esa voz que estoy delante de ti. Por esa voz es que estoy aquí delante de ti. Han habido muchas opiniones, pero ninguna de ellas me importa. Más de la opinión, no la opinión, sino del pensar del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que todas esas voces quedan apagadas. Quédate con tus ideas, tus pensamientos, tus lógicas, tus razonamientos. Pero yo tengo que continuar en la obra del Espíritu. Y aquí estamos, dando la palabra, para que nadie tenga excusa. Entonces, lo que pasa es que están buscando, porque mire, ¿qué es lo que está pasando? Que les estamos dando duro de verdad. Y eso es lo que pasa, es que están buscando como la iglesia de Roma, buscando a ver cómo coger y apagar a estos muchachos. Déjame darle una iglesia, déjame darle un templo, déjame cambiarle el formato, en ese caso que está, usted lo puede buscar, eso está registrado en la historia. Déjame ahora cambiar las leyes y permitirle a los muchachos, déjame confabularme con los muchachos. Muchachos, les devuelvo las tierras, muchachos, les devuelvo las casas, muchachos, les devuelvo... Claro. Dándole lisonjitas, duérmete nene, duérmete ya. ¿Y qué pasó? Claro que vemos las consecuencias de lo que pasó después. ¿Me entiendes? Entonces, así mismo, quieren el razonamiento del mundo o traérmelo para acá. No, señor, lo del Espíritu no se vende, no se compra. Yo sé qué tesoro Dios me ha dado. Con dificultad he tenido las luchas, pero mire, para adelante, aquí estamos. Gracias al Señor, aquí estamos, convencidos por el Espíritu. Y por eso te puedo hablar con la autoridad y más bien, por eso el Espíritu habla a través de esta boca que estamos hablando. Pero seguimos adelante. Dice, y aquí en el que se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida le recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Pero gracias a Dios, porque ha venido, así pasa, cuando se recibe esa palabra profética,
Cuando se recibe eso que Dios da, como se levanta el infierno completo. Y uno, pues, ¿qué te digo? En humanidad te digo, te hablo sencillo, en debilidad. Mire, mi hermano, uno que parece que uno no sabe qué hacer. Dice, chilla porque chillas, papá. Yo soy un chillón. Yo soy un chillón, olvídate de eso. Pero yo chillo para el cielo. Yo empiezo a chillar para mi padre. Lloro allí, hablo con Dios y le digo, mira, estoy aquí, mire, que yo no sé para dónde voy, ¿qué vamos a hacer? Señor, dame fuerza, dame. Pero ahí está. El Señor nos fortalece y seguimos en fe. Seguimos adelante poco a poco, adelante, según como el Señor nos va guiando. Así que, mi amigo, sigue el verso 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra más las preocupaciones del mundo, los afanes y el engaño de la riqueza, ahoga la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro al 30. Amado, todos en algún momento dado estamos faltos de entendimiento, como dice Santiago, pero el que esté falto de entendimiento, pida a Dios sabiduría, clame a Dios por inteligencia, y ahí eso es lo que Dios quiere llevarnos, pero usted no se ha dado cuenta de cómo es Dios. Usted no se ha dado cuenta cómo Dios trabaja con nuestros corazones, porque nos conoce, que somos tremendos, nos conoce. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor? Que nos confronta, que nos derriba, que busca la manera de que seamos impotentes, que entendamos que no, hasta llevarnos al quebrantamiento para comprender, Señor, pues entonces, para poder llegar a decir, como dijeron los discípulos, pero entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Cómo? Si yo no puedo. Ajá, ahí se produjo lo que el Espíritu quiere. Entonces, cuando el hombre llega ahí y se identifica con las Escrituras, pero es sincero delante de la presencia de Dios, ahí es que Dios comienza una obra. Porque ahí es a donde Dios quiere llevar a todo ser humano. Romper el ego, romper la dependencia a otros hombres, romper la inferioridad, romper tantas cosas, inseguridades, miedo, orgullo, soberbia, altivez. Dios sabe, Él es Dios. Él sabe cómo trabajar con nosotros para los que se rinden. Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y aquí aclara, la semilla siempre es buena. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue cuando el trigo brotó y produjo grano. Entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no sea que al recoger la cizaña arranques el trigo junto con ella. Deja que ambos crezcan. Y mira lo que dice esta escritura. Mira lo que nos está diciendo ahora mismo aquí. Vamos otra vez lento. Y usted escudriñe la palabra y arrebate lo que es de usted, mire. Pero él le dijo, no sea que al recoger la cizaña arranques también el trigo. Mira, amigo y amiga, aquí estamos hablando que aquí, en este caso, ya ves que el problema no es la tierra. Allá, él se estaba refiriendo también a los incrédulos, a los que no han aceptado al Señor. Pero acá específicamente nos está hablando, entonces, si lo quieres ver así, es la buena tierra, la palabra es buena. La palabra es buena. El corazón está inclinado a lo bueno. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el enemigo. Por eso es que los está diciendo. Entonces, ¿cuál es la batalla? Bueno, la batalla es no obedecer a la cizaña. Buscar entender la escritura. Buscar desechar, aunque va a venir el enemigo. ¿Por qué? Porque si tú abortas la palabra, entonces te quedas estéril. Tan sencillo como eso. Hay esterilidad. Entonces no da el fruto que Jesús espera, que Dios espera. No lo que se supone. No lo que están esperando los hombres. Eso no sirve, amigo. Lo vas a entender. Tarde que temprano, créeme que lo vas a entender. Lo vas a entender lo que te estoy diciendo. Eso no es así. Es el fruto que Dios espera. Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Pues claro, déjalos que ambos crezcan. Recoger. Entonces, no se va a recoger la cizaña, arranqué el trigo junto con ella. Deja que ambos crezcan juntos hasta que la siega.
Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Y claro que esto nos da la explicación del Señor también, completamente, de la cizaña, que es el diablo, que Él es la buena palabra, y lo vamos a ver también más adelante. Ahora bien, adelantándonos un poquito, y usted puede leer todo ese capítulo 13, que es poderoso, si retomáramos, vamos a ir al 36 para no dejar nada al aire, la explicación de lo que dice esa misma escritura. Entonces, dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros, ¿ves? No entendimos, pero queremos aplicar nuestro corazón al entendimiento. Estos hombres, ¿qué hicieron? No entendieron la palabra, pero sin embargo fueron a la fuente que puede explicar entonces las escrituras. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, que en este caso, perdón por lo que había dicho anteriormente, ¿verdad? Vamos a dejar que ella misma nos hable, pero es una analogía de lo que venimos anteriormente diciendo, pero esta es la explicación correcta. Así que, reitero, esta es la explicación correcta, como lo dice la Escritura. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. Ahora fíjate, la semilla somos nosotros, los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. Y oye, qué bien esto. Se me había pasado esta, vamos, qué bueno, voy a leerlo otra vez. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. Gloria a Dios. Y a los que hacen iniquidad. Ay, esto es bien esperanzador. Gracias, Señor. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga. Y finalmente vamos a la 44, que dice, una vez más, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la actitud que tenemos que tener todos los hijos de Dios, porque hemos sido alcanzados. Y mire esto, para tener un corazón entendido, mire lo que sucede. Gálatas 4. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores, hasta la edad señalada. Gracias a Dios por esta palabra, porque nos da una esperanza de que sí, el Señor tiene separada un señalamiento donde va a haber un despertar, donde va a haber una madurez, al menos para todos los que son sus hijos verdaderos, por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque soy hijo, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si también hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios, heredero de los tesoros que están separados para nosotros. Más, ahora la decisión, como bien les he mostrado las Escrituras. Ahora, esto es un asunto de decisión, amados y amadas. Esta es la palabra que hemos compartido para este día y la que venimos insistiendo. Hay muchas artimañas, formas de desviar, de capturar la atención, de no permitir ser como la semilla siempre es buena, la semilla es buena, en ella no está el problema, ni en las dos comparaciones, ¿verdad? Una tuve que corregirla, que no es ningún problema, porque si me equivoqué no es problema ninguno, pues gracias a Dios,
Gracias al Señor, pues mira, me corrigió, él mismo le explicó la segunda. Pero de la primera, de lo que estábamos explicando, gracias a Dios que se explicó correctamente, esa primera está hablando de que en ninguno de los dos casos la semilla es mala, la semilla es buena. El problema es dónde es plantada. En la primera, que está consona a la enseñanza del día de hoy, que estamos correctamente validados en cuanto a eso, el problema es cuando no se le pone el entendimiento, cuando se desvía, cuando se descuida, cuando no se le da el valor a lo que realmente se le tiene que dar el valor, la importancia. Ese fue el primer ejemplo de donde caía la semilla. El otro ejemplo vimos que fueron los afanes. Y el otro ejemplo vimos que fueron que cayó en pedregales, que era quien la recibía también con gozo y llegado a la prueba. Y en todos y cada uno de ellos demanda de nosotros diligencia, en que realmente volvamos a valorar, que es el inicio de toda la enseñanza del verso 44 de Mateo capítulo 13, es que aquel que ha hallado ese tesoro vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para ocuparse, para adquirir el tesoro, el que es el verdadero tesoro, la gran perla de valor. Y usted puede bien recibir la palabra y comenzar a ser instruido por el Espíritu Santo de Dios, permitir que las Escrituras con el Espíritu le puedan enseñar y revelar cosas que usted ni tan siquiera, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Ves? Y esos son los tesoros, como Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes que aún tú no conoces. Clama a mí es búscame, clama y yo te voy a mostrar, yo te voy a enseñar cosas que tú no conoces. Eso son las invitaciones que el Espíritu nos hace para podernos enamorar, para llevarnos a su presencia, para Él darse a conocer, para que nosotros no andemos con la fe de otro, sino que podamos ser edificados por la palabra del Espíritu y claramente ser impartidos de tal manera que podamos alcanzar la plenitud de Cristo, el estado de madurez deseado, para que también podamos ir y hacer discípulos a las naciones. En otras palabras, el efecto que la palabra, el efecto que va a tener, el fruto que va a dar, precisamente es eso. Poder alcanzar, la plenitud, la madurez, la estabilidad, las raíces y poder llegar a ser discípulos a todas las naciones. Amigos, si la palabra llegó a tu corazón, a tu espíritu, y si usted quiere en esta hora y entiende que se identificó, pues este es el momento para podernos arrepentir delante de la presencia del Señor. Si usted tiene algo que usted comprende que necesita volverse al Señor, pues mire, mi amigo, eso es lo hermoso, que Dios no está para destruir y para coger y desechar. Dios está para restaurar. Dios en este momento, la gracia de Dios, el tiempo oportuno de Dios es este. Todavía estamos en la dispensación de su gracia. Este es el tiempo oportuno del Señor, el cual todos pueden correr a Él, mientras aún Él puede ser hallado. Y por eso la invitación, mi amigo, es, mira, si te alejaste, si te perdiste, si quizás te enfriaste, si quizás no has entendido nada, mira, mi amigo, eres el perfecto candidato, eres a quien Dios está llamando, eres a quien el Señor quiere restaurar, rescatar y poder formar para que también tú puedas formar a otros. Así que, mi amigo, en este momento, si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, si quieres arrepentirte, mi amado, lo único que necesitas es solo decirle, Señor, perdóname. Recibo tu palabra, Señor. Te pido perdóname, Señor, en esta hora. Me he equivocado, Señor, he hecho lo malo, me aparté, Señor, me alejé de ti, me cansé, Señor, me hastié, me molesté, pero hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy me arrepiento de toda mi maldad, me arrepiento de mis pecados y yo te recibo, Jesús, como mi Señor, como mi Rey. Yo te pido, reina en mi vida, en mi espíritu, en mi corazón. Yo renuncio al dominio, yo renuncio a la voluntad, debo decir. Yo renuncio a la voluntad, al dominio de mi vida, a la voluntad propia, Señor. Yo te entrego mi voluntad a ti y renuncio a todo lo que antes me ataba, a lo que me apasionaba. Renuncio a la vida de pecado, renuncio al descuido, a la indiferencia. Perdóname porque fui como Esaú. Señor mi Dios, perdóname porque fui como Esaú,
Discúlpame, Señor, mi Dios, perdóname por la sangre de Cristo. No tomes en cuenta mi descuido, mi indiferencia, Señor, por conocimiento o desconocimiento, Señor, mi Dios eterno. Y vuélveme, Señor, vuélveme a ti, rescátame, Señor, en esta hora, porque a ti clamo. Y dice la Escritura, Señor, tu palabra dice que cuanto claman a ti, Señor, mi Dios, aquellos que han humillado su corazón, tú no despreciarás un corazón contrito y un corazón que se humilla delante de ti en esta hora, Padre eterno. Por eso mira los corazones, mira las intenciones, mira, Señor, todo aquel que en esta hora se humilla delante de tu presencia y te reconoce como su Señor, te reconoce Jesucristo como el todo de sus vidas, te reconoce, te reconocemos como que tú eres el Señor de nuestras vidas, te reconocemos y sabemos que nada podemos hacer sin ti, que en ti está todo lo que necesitamos, Señor, en esta hora. Por eso, Padre eterno, mira los corazones, míralos, Señor, y te pido una sola cosa, que tú destruyas toda obra de las tinieblas y que tú, Señor mi Dios, restaures, Señor, aquello que necesita en esta hora de manera urgente una visitación tuya. Trae restauración a todo aquel que ha inclinado su corazón. Amigo, dígale, perdóname, yo te recibo, Jesucristo, te acepto como mi único y exclusivo Señor y Salvador. Tú eres Dios, tú de hoy en adelante serás mi Dios, mi Señor, y yo renuncio a la vida como la he vivido hasta este día. Te acepto, Señor, y de hoy en adelante quiero vivir y viviré para ti. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias. Padre, mira sus corazones. Sabemos, Señor, que tú los has escuchado, que también los has recibido. Confiamos que así es, Señor, porque así obra la fe, mi Dios eterno. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Te pedimos por aquellos que todavía tienen luchas en su mente para poder recibir la palabra implantada. Señor, te damos gracias por la palabra que aquí nos has dado. Y te pedimos derriba, Señor, esos argumentos que el enemigo, esas malicias que el enemigo quiera traer para derribar, para socavar, para quitar y arrancar o robar la semilla buena, la que tú has depositado en nuestros corazones. Por eso te pido, Señor, trae convención, trae convicción, Padre amado, trae en este momento libertad plena para que puedan recibir tu palabra, para que puedan rendirse a tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, te pedimos, Señor, cumple conforme a tu propósito en cada uno de los corazones, de nuestros corazones en esta hora. Y a ti te damos toda la gloria. Y a ti te damos toda la gloria. Toda la honra te pertenece a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amado, en esta hora tú eres salvo. Dice la Escritura que tú has pasado a ser hecho hijo de Dios. Ya no eres esclavo, ya no eres siervo, ya no se te llamará siervo, se te llamará hijo. Se te ha dado la potestad de ser hecho hijo, hija de Dios. Ya no eres más un siervo, ya no se te hablará más en parábola, ya no se te hablará más en código. Es momento de entender que eres hecho hijo e hija de Dios. Si no tienes una Biblia, te invitamos a que descargues la Biblia en tu celular, en tu lugar de preferencia, y hagas que el Espíritu Santo de Dios sea tu compañero de estudios y en toda tu vida. Amén. Así, amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Las escrituras. Estuvimos hablando Mateos 13. Mateos 13, en especial el verso 44. Ese verso es el especial. Aunque no mencioné la escritura, no la tengo acá, lo puede buscar. Usted busque en ese momento de la escritura cuando habla de Esaú y Jacob, el encuentro donde entrega la primogenitura Esaú a Jacob por el plato de lentejas. Usted lo puede buscar, medite en la escritura, analícela, compárela con lo que hablamos. Ahí estamos convencidos, claros, de lo que hablamos y estamos seguros de lo que estamos enseñando. Ahí no hay ningún tipo de duda, ninguna. Puede escudriñarlo. Luego está las Gálatas 4,
1. Y finalmente, para su beneficio, Romanos 10, del 8 al 10. Amén, amado mío. Bueno, pues acá está. Ahí tienen toda la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.